El título de hoy es Con Dios en medio de las tormentas. Alabado Dios. Con Dios en medio de las tormentas. Gloria a Dios. Quiero leer San Mateo capítulo 14, verso 24 a la 27, que son los versículos que tengo como base para el título Con Dios en medio de las tormentas. Oh, Dios. Dice la palabra, y ya la barca estaba en medio del mar y azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amados hermanos, como dije, vamos a estar hablando en esta hora sobre el título Con el Señor o con Dios en medio de las tormentas. Por vía de introducción, quiero decir que atmosféricamente suceden diferentes clases de tormenta, desde una tormenta tropical hasta un gran huracán. De igual manera, en la vida, hablando alegóricamente, nos encontramos desde una pequeña prueba hasta una gran crisis o tragedia. La gran tormenta de hoy, amén, hoy en día, la humanidad, entre ellos, los hijos de Dios, nos encontramos en medio de una gran tormenta, amén, llamada el coronavirus. Mientras estamos en esta tierra, vendrán momentos difíciles a nuestras vidas, las cuales podemos llamar con toda propiedad como tormenta. Aparte de una tormenta atmosférica, van a llegar pruebas y peligros, enfermedades, amén, aflicciones, adversidades y dificultades a nuestras vidas. Aleluya. Pero aparte del Señor prometernos estar con los hijos de Dios, amado, amén, Él ha prometido también estar con ellos en medio de sus tormentas. Amados hermanos, hay tormentas que aparecen en la temporada señalada y hay otras que aparecen inesperadamente. De igual manera, hay tormentas, pruebas espirituales, físicas, amados, y emocionales que aparecen sin aviso. Pero hay otras que vienen con un propósito divino. Alabado Dios. Sí, amados hermanos, hay diferentes clases de tormenta, ¿verdad? Por así decirlo, tormentas físicas y tormentas espirituales. Pero Dios ha prometido estar con su pueblo, con sus hijos, en medio de sus tormentas. En el Antiguo Testamento quiero narrar la historia del profeta Jonás, que huyendo de la voluntad de Dios, produjo una gran tormenta en medio del mar en la barca que viajaba. Podemos ser siervos de Dios y en algún momento actuar desobediente y tercamente, no cogiendo esto por excusa. Amén. Dice que por causa de Jonás, tanto la nave como la tripulación se encontraban en problemas. ¿Por qué? Es que donde hay un cristiano desobediente, lo que hay son problemas. Aún el gran pez tuvo que forzadamente ayunar 3 días y 3 noches. Amados hermanos, gloria sea al Señor, porque donde hay un cristiano desobediente, lo que hay son problemas.
Gracias a Dios que Jonás comprendió que aquella gran tormenta, amén, que estaba azotando la barca, era por su culpa y por su desobediencia. Dice la palabra del Señor que un gran pez preparado por Dios se tragó a Jonás cuando lo lanzaron al mar. Amén. Y dice que lo vomitó allá en Nínive, en las playas de Nínive, donde anteriormente, que era el lugar que Dios lo había enviado. Yo siempre digo que es mejor llegar en una barca que no dentro de un gran pez enviado por Dios. Es mejor llegar limpio y no vomitado por un gran pez. Mi pregunta en esta tarde, ¿cuál será el gran pez que Dios tendrá que enviar en medio de tu tormenta? Quiero en esta hora, bajo el título, amén, con Dios en medio de la tormenta. Quiero hablar de algunas tormentas, por así decirlo, amén, que encontramos en la palabra del Señor. Una tormenta de convicción de fe. La Biblia habla en el libro de Daniel de 3 jóvenes hebreos, amén, que estuvieron en medio de la tormenta del horno de fuego por defender sus convicciones religiosas. Dios no los libró de ir al horno de fuego, pero sí Dios estuvo con ellos en medio del horno de fuego, porque Dios ha prometido estar con nosotros en medio de la tormenta. Alabado sea el Señor. ¿Sabe por qué, amado? Porque Dios ha prometido estar con nosotros. Gloria sea al Señor. Estamos teniendo sintonizadores. Amén, gloria al Señor. En el Nuevo Testamento, amado, encontramos en el capítulo 8 y en el capítulo 14 de San Mateo, nos menciona dos grandes tormentas, una incidental y otra con un propósito divino. Después de la tormenta de Mateo 8, la tripulación llegó al puerto de Gadara. Y después de la tormenta del capítulo 14 de Mateo, la tripulación llegó a Genesaret. La tormenta de Mateo 8 parece ser, amén, inadvertida, que vino sin aviso. Y la tormenta de Mateo 14 vino con un propósito divino para la vida de los discípulos. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. En la tormenta de Mateo 8, Jesús estaba en la barca descansando. Pero en la tormenta de Mateo 14 se encontró en medio de la tormenta. Gloria sea al Señor. Bueno es que Jesús esté en la barca, en mi casa, en mi templo, en mi vida, pero también es bueno que el Señor esté con nosotros en medio de nuestra tormenta. Amén. Según San Mateo, capítulo 14, gloria sea al Señor, gloria a Dios. Vemos los resultados de las tormentas sin la presencia de Dios. Es un problema estar en medio de la tormenta sin la presencia de Dios. Gloria sea al Señor. Estamos teniendo obstáculos. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Es un problema. Encontramos en San Mateo 14, en aquella tormenta, que los discípulos se turbaron y tuvieron miedo. Gloria sea al Señor. Amén. Encontramos que ellos vieron un fantasma. Amén. En vez de ver a Jesús. Amén. Cuando uno se turba, puede comenzar a ver fantasmas.
gloria sea al Señor, o sea, alucinaciones de la mente y del corazón que no son de Dios. A veces el Señor permite las tormentas para ver qué hay en nuestras mentes y en nuestros corazones. Cuando no está Cristo en medio de la tormenta, cometemos acciones incorrectas. Amén. Con aparente motivo bueno. Cuando Cristo no está en la tormenta, actuamos erróneamente, aunque creamos que lo estamos haciendo con motivo bueno. Pienso yo, mi querido hermano, que no era el tiempo de Pedro hacer una petición personal. Había tormenta, la barca estaba siendo sacudida. No era el tiempo de Pedro hacer una petición personal cuando le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Debía haber pensado en los demás que estaban en la barca. Amados hermanos, no era el tiempo de pedir señal, era el tiempo de creer en Jesucristo. Hay tiempo para pedir señal, pero hay tiempo de creer en Jesús y en su palabra. No era el tiempo de salirse de la barca, amados hermanos, sino de permanecer en ella. Gloria a Dios. ¿Cuántos religiosos y aún llamados cristianos se quieren ir de la barca cuando vienen las tormentas? Amados hermanos, gloria a Dios. Amén. No era tiempo de ejercer un ministerio milagroso, cuando es tiempo de orar todos juntos en la barca. Hay cristianos que le da con salir cuando la barca de la iglesia está siendo azotada. Hay cristianos que se salen de la barca, amén, cuando necesitamos estar todos unidos orando a Dios en la barca para que las tormentas pasen. Gloria sea al Señor. Amén. Aún gloria sea al Señor. El apóstol Pablo, en su naufragio del capítulo 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles, le dijo al capitán y a la tribulación que nadie abandonara la barca, porque el ángel del Señor en la noche había estado con él en aquel lugar. Dios ha prometido estar con nosotros en medio de toda clase de tormenta. Sea Dios glorificado. Pero aleluya. cuando viene la tormenta, no es para abandonar la barca, Amén. es para unirnos. La palabra del Señor indica en ese capítulo 14 que después el Señor llegó a la barca, la tormenta se calmó y había paz entre los Gloria a Dios. discípulos. Aleluya. Amén. Aún en la presencia de Jesús, de Dios, amados hermanos, Pedro, viendo el viento contrario, dudó. Amén. Hay Santo, momentos vive Jehová, que la aleluya. tormenta, los vientos contrarios hacen a uno dudar. Las tormentas hacen que uno, amado, si se descuida, se turbe, le da miedo. Hace que vea uno espejismo, hace que uno vea fantasmas. Amén. En medio de la tormenta salen, amén, las cosas que están, las creencias que están en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, y muchas veces no son creencias de acuerdo a la palabra Oh, del santo, te Señor. amo, Jehová. Aleluya. Amados Gloria a hermanos, Dios. gloria sea al Señor. Dice la palabra que Jesús apareció en medio de la tormenta. Y Jesús ha prometido estar contigo, conmigo, iglesia, hermano, Dios. en medio de esta gran Gloria a Dios. tormenta, en medio de cualquier tormenta.
Lo que tenemos es que no turbarnos, no tener miedo, sino confiar en el Señor de la gloria. Cuando apareció Jesús en medio de la tormenta, hubo calma. La tormenta, después de la tormenta, vino la paz. Porque Jesús estaba allí en medio de la tormenta. Dice que cuando Cristo apareció, se alejaron los fantasmas. Los fantasmas desaparecen. Estos pensamientos erróneos desaparecen. Amén. Dice que se quitó la turbación y trajo paz a todos en la barca. El Señor ha prometido estar en medio de las tormentas de sus discípulos. Él ha prometido estar en medio de las tormentas de sus hijos. Él ha prometido estar en medio de las tormentas de su iglesia. Alabado y bendecido sea el Señor. Amén, gloria sea al Señor. Aunque los vientos sean recios, aunque las olas quieran cubrir la barca, aunque los vientos sean contrarios, el Señor estará andando en medio de la tormenta a favor de nosotros. Jesús los probó. Dice que a la cuarta vigilia de la noche. Dios permitió todo ese tiempo para probarlo, para ver qué ellos iban a hacer. Hay momentos en la vida que Dios permite las cosas por un largo de tiempo, tormentas por un largo de tiempo, para ver cuáles son nuestras actuaciones. Amén. Para ver cuál es nuestra confianza en el Dios de los cielos. Amados, si le somos fieles, como le fue el profeta Daniel. Usted sabe que el profeta Daniel, Dios lo libró de la tormenta de la persecución. Al profeta Daniel, Dios lo libró del foso de los leones de 4 patas y de los de 2 patas que estaban en la corte de Darío. Santo vive Dios. Dios lo libró enviando su ángel. Amado, en medio de la tormenta, de las aflicciones, Dios, en medio de la tormenta, de las persecuciones, en medio de las tormentas que se puedan levantar en nuestra vida, Jesús va a estar con sus hijos en medio de la tormenta. Si le somos fieles como Daniel, si le somos fieles como el apóstol Pablo, juntamente con las pruebas, el Señor dará la salida. Juntamente, el Señor no da más pruebas que las que podemos soportar. Gloria a Dios, aleluya. Entienda que en aquella barca andaban o estaban los futuros líderes del Señor. Dios envió aquella tormenta para probarlo. Como dije anteriormente, hay tormentas que aparecen inadvertidos, de sorpresa, pero hay tormentas que vienen con propósitos divinos para enseñarnos. Yo creo que esta tormenta por la cual estamos pasando, el coronavirus, nos va a enseñar mucho a cada uno de nosotros. Seamos cristianos o no seamos cristianos. Pero una cosa yo sé, que el Señor está con nosotros en medio de esta tormenta. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Por lo tanto, mi querido hermano, mi querida hermana, no te ahogues en un vaso de agua. Santo. Porque el Señor ha prometido estar con nosotros en medio de las tormentas. Yo no sé cuál es tu tormenta, aparte del coronavirus, cuál es tu tormenta o qué tormenta se avecina. Pero una cosa tenemos que entender en medio de estas tormentas, que Jesús está en medio de la gloria, aleluya. Si somos sus hijos, si somos su pueblo, si somos fieles, si le servimos,
Si creemos en Él, Aleluya. Él ha prometido no solamente estar en la casa, en el templo, sino estar con nosotros en medio de la tormenta. Y querido hermano, querido amigo, posiblemente estemos pasando por un momento difícil, pero recuerda que después que pase este momento difícil, van a venir otros momentos difíciles. Tenemos que nosotros tener nuestra mirada en el Señor y confiar que en medio de tu prueba, en medio de tu enfermedad, en medio de tu persecución, en medio de tu lucha, allí está el Jesús a tu lado para darte la mano, como se la dio a Pedro cuando dijo: Señor, sálvame, que perezco. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hermano, estamos en esta tormenta ha dado duro, se ha levantado olas grandes, hay viento contrario, pero confiemos que el Jesús que anduvo sobre las aguas en medio de aquella tormenta, Él es el mismo que está con nosotros en esta tormenta y en cualquier otra tormenta que pueda aparecer en nuestras vidas. Lo único que tenemos que serle fiel. Vamos a orar, hermano Cepeda.